que significa el trabajo hace libre. Nuevo día en Berlín. Decidimos hacer una visita a uno de los campos de concentración en Oranienburg. Estamos esperando el metro, pero no estamos solos. Tenemos compañía. Hicimos amigos. Pero ahora. Hola. Hicimos amigos de Argentina. Lucho y Lola. Lucho y Lola, que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos los pasajes, que los compramos en las maquinitas que hay acá en la estación del metro. En total compramos 2 tickets, en realidad, que sirven para ida y vuelta, digamos, y costaron 16 euros, los dos. Llegamos a la última estación, caminamos unos minutos y nos encontramos con este cartel que se llama La Marcha de la Muerte. Ahí está el mapita y te muestra todo el camino que hicieron, todo eso caminaron. Ya se empieza a sentir como, wow, una energía distinta y un poco conmovedora, diría yo. Así que vamos a seguir caminando. Recién me decías que te imaginabas con este frío. Sí, con este frío. No ahora, sino en pleno invierno. Estamos en otoño ahora, pero en pleno invierno, caminando descalzo, con esos pijamas a rayas. Muchos no comían y estaban enfermos. Muchos morían en ese camino, ¿no? Ya antes de llegar al campo de concentración. Y ya se me empieza a poner un poco la piel de gallina, la verdad. Es fuerte. Estamos entrando al campo de concentración para poder recorrer este sitio. Y con respeto, obviamente, vamos a grabar lo que se pueda grabar y lo que no, obviamente lo entendemos. Quedará en nuestra recuerdo. Memoria, pero es que es un poco el objetivo de sí. lugares como estos, llevarte a la reflexión. Y a la autointerpretación. Vamos. Así que vamos. Acá, cuando entramos, nos dieron este mapa, te va marcando los puntos de interés y también compramos el audio de guía, que son estos aparatitos que lo puedes escuchar así o en voz alta y donde vas marcando los números de los lugares que te marca acá y te va diciendo la información de ese lugar. Nos costó 3,50 € cada audioguía. Acabamos de atravesar estos muros simbólicos donde ingresan a la calle principal de lo que fue el campo de concentración. Por acá caminaban los prisioneros hasta llegar a las barracas, digamos. Bueno, acompáñanos. Bueno, por allá entramos, allá al frente, esa casa verde que se ve, era el casino donde iban los comandantes, los soldados, exactamente, a divertirse. Y los prisioneros entraban por esa puerta y en este lugar, a cielo abierto, digamos, en este playón, eran humillados. Los agrupaban de a 5, ¿verdad? Sí, los golpeaban sin Los razón. golpeaban sin razón, les preguntaban por qué estaban acá y ellos decían que eran o testigos de Jehová o en Judíos. algunos casos se habían acostado con alguna judía, homosexuales también. Eran humillados, golpeados sin razón. Caminaban todo esto hasta llegar hasta esta puerta que ven acá. Los prisioneros entraban por acá, por la torre A, y atravesaban esta puerta que dice Arbeit macht frei, que significa el trabajo hace libre, y pasaban a ese playón que ven ahí, que es el patio de los prisioneros, y desde acá abajo, acá en estas oficinas, estaban los comandantes y digamos los oficiales que controlaban. La puerta durante el día estaba abierta, pero custodiada constantemente. Y de noche se cerraba. Los soldados que estaban acá a la derecha controlaban el correo. El correo. Los prisioneros tenían permiso para escribir una vez al mes. Una carta que tenía que estar en alemán,
no podía estar en otro idioma. Y no podía hablar sobre el campo de concentración. Y no podían contar lo que estaba pasando acá, básicamente. Exacto. Y de este lado estaban las casas de los oficiales. Había muchos que vivían en el campo de concentración y trabajaban del otro lado. También eran controlados al ingreso y a la salida. ¿Qué pasaba si no se traficaban un pedazo de pan, por ejemplo? Sí. Les podía costar la vida. Vamos a seguir con el tour. Bueno, en esta zona tenemos la famosa línea de la muerte, que como ven hay como grava, ¿sí? Esto era para que si algún prisionero quería escapar, la grava hace ruido con los pasos y los comandantes o los oficiales tenían la orden de dispararles. Incluso si la pisaban por accidente, ¿no? Pero si lo hacían y atrapaban a alguno de los prisioneros queriéndose escapar y lo mataban, tenían recompensas. Otro dato sobre este alambrado es que estaba electrificado con 300 volts y entre el muro y el alambrado permanentemente había guardias vigilando la zona. Quienes no soportaban, los prisioneros que no soportaban esta vida, básicamente, se abalanzaban sobre este alambrado para quitarse la vida y muy pocos pudieron lograr escapar de este lugar. El campo está diseñado con una forma de triángulo equilátero. Esos rectángulos con grava que vemos ahí, con piedras, era donde estaban los barracones. Y allá al fondo se puede ver a algunos de los que han quedado, cómo estaban materializados. Estaban pensados para 10 años. Bueno, vemos acá que algunos han podido ser recuperados y otros no. Allá también podemos ver las torres de vigilancia y todo el campo estaba electrificado, ¿sí? Ese sistema de seguridad está alrededor de todo el campo. Ahora vamos a entrar en uno de los barracones. Acá vivían los prisioneros y vamos a poder ver cómo lo hacían, en qué condiciones. Acá no sé si se puede filmar. Vamos a ver. En este lugar vivían los prisioneros en condiciones de hacinamiento, agotados por jornadas extendidas de trabajo forzado y mal alimentados. Las enfermedades eran moneda corriente. Este barracón es uno de los 2 que sobrevivieron a un atentado, donde la mayoría fueron quemados, dejando a la vista las huellas de ese hecho. Particularmente, este estaba destinado solo a judíos. Aquí convivían casi 100 hombres a la vez. Mientras unos descansaban, otros comían y a su lado algunos se higienizaban en fuentes comunitarias o hacían sus necesidades en baños donde no existía el privilegio a la privacidad. Muchos estaban enfermos o convalecientes. Relatos cuentan que los barracones estaban tan saturados que si durante la noche uno de los prisioneros iba al baño, al regresar se encontraba con que había perdido su lugar en la litera. Dentro de los grupos de prisioneros había infiltrados encargados de informar a los soldados si entre prisioneros tenían relaciones o si conspiraban en contra del régimen y sus normas. Estos acusados, sin previo juicio, eran encerrados en el edificio de celdas, donde esperaban el castigo. En algunos casos, no podían acostarse ni sentarse y esperaban parados durante días enteros. Miren qué poético lo que vamos a ver, que en el medio de tanto horror, hoy en día podemos representar con esta bandera todo el horror que tuvieron que sufrir quienes ya sean homosexuales o tenían otra orientación sexual en ese momento y que por eso fueron castigados y terminaron acá muriendo de una manera horrible, la verdad. Es fuerte.
Ahora estamos en lo que eran las cocinas. Bueno, acá los prisioneros carecían de alimentos de buena calidad, claramente. Comían como una especie de caldo de papa y batatas que estaban podridas. Y carecían también de lo que era la proteína. No había carne ni ningún otro tipo de alimento proteico. Entonces, bueno, claramente carecían de buena salud también. Acá estaba la caldera donde se cocinaba. Podían ganarse ese puesto de cocineros si hacían bien las cosas, digamos. Si tenían un buen comportamiento y buena salud, podían gozar de ese privilegio y podían conseguir un trabajo dentro del campo. Que bueno, si bien no era un trabajo forzado como Claro. de fabricar ladrillos, No, era uno de los mejores trabajos que podían conseguir, digamos. pero dice también que el chef era súper agresivo. El chef era severo, sí. Según la administración del campo de concentración, había dos maneras de morir dentro del recinto. La que consideraban natural, que era por enfermedad, desnutrición o agotamiento, y la otra manera era ser fusilados. Se los llevaba engañados por oficiales que vestían batas blancas, haciéndose pasar por médicos y diciéndoles que tenían que ser revisados. Así, más de 250 personas fueron ejecutadas en este muro. Había prisioneros encargados de trasladar los cadáveres hasta esta fosa en la que ahora nos encontramos. Aquí se amontonaban los cuerpos sin vida, acumulados en silencio, mientras esperaban su paso por la llamada Estación Z. Hemos ingresado al Cubo Blanco, en ese momento lo llamaron Estación Z. ¿Por qué? Porque así como los prisioneros entraban por la puerta principal, que era la Torre A, tenían que salir por la Estación Z. Y acá podemos ver los hornos donde se quemaban los cuerpos. Era un crematorio. Tanto los que morían por enfermedad como los fusilados se quemaban luego acá. Entraban por allá. Todos estos eran los hornos en los que se quemaban los cuerpos. Se conservan algunos hornos que son estos. Y acá abajo tenemos esta escalera que se construyó después, porque después también se construyó la cámara de gas, ¿verdad? Que era el aire caliente, ¿verdad? De los hornos, que se mezclaba con cianuro líquido y ¿Prendía un gas venenoso? exactamente, era hermética y luego fue destruida, ¿no? La volaron, pero quedaron los cimientos que son los que vemos ahora acá. Tenían que salir en esta estación, que era la estación Z, que era el último paso, que era el fallecimiento, digamos.